nadie en aquella sala imaginaba que esa mañana cambiaría sus vidas para siempre. Una joven desconocida, sentada en silencio entre personas que la miraban como si fuera una intrusa, estaba a punto de recibir algo que ninguno de ellos esperaba. Y lo que vendría después no sería solo una batalla por dinero o por una herencia. Sería algo mucho más profundo, mucho más doloroso. Una verdad que llevaba décadas enterrada bajo capas de silencio, vergüenza y orgullo familiar. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, hay que volver al principio. Hay que entender quién era realmente doña Carmen Villanueva, qué secretos guardó durante toda su vida, y por qué decidió, al final de sus días, hacer justicia de una manera que nadie vio venir. Todo comenzó con una mañana fría de noviembre, en la oficina de un notario del centro de la ciudad. La sala de espera del bufete del doctor Esteban Mora era de esas que intentan transmitir seriedad y sobriedad al mismo tiempo. Paredes de madera oscura, sillas tapizadas en cuero marrón, un olor suave a papel viejo y café recién hecho. Cuadros con paisajes neutros colgados a distancias iguales, como si alguien hubiera medido los espacios con una regla. Una recepcionista joven tecleaba en silencio detrás de su escritorio sin levantar la vista. Esa mañana, sin embargo, la sala no tenía nada de silenciosa. La familia Villanueva llegó en grupo, como siempre hacían las cosas. Primero entró Rodrigo, el hijo mayor, con su traje gris marengo y su expresión de hombre que ya sabe exactamente cómo va a terminar el día. Detrás de él, su esposa Patricia, con una cartera de cuero genuino que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganan en un mes. Luego llegaron los otros. Marcela, la hija del medio, con su marido Gustavo, que tenía esa costumbre de asentir a todo lo que Rodrigo decía antes de que Rodrigo terminara de decirlo. Y finalmente Claudia, la hija menor, aún soltera, con los ojos levemente enrojecidos, que podrían confundirse con tristeza, pero que, si uno la conocía bien, probablemente tenían más que ver con la discusión que había tenido esa mañana por teléfono con su hermano sobre quién iba a quedarse con la casa de la abuela. Se sentaron, hablaron en voz baja, compartieron comentarios sobre la abuela, sobre lo dura que había sido su enfermedad, sobre lo mucho que la habían querido, aunque ninguno de ellos la había visitado en los últimos 6 meses. Y entonces llegó ella. La puerta de la calle se abrió y entró una joven que nadie había visto jamás. Tendría unos 27 o 28 años, cabello oscuro, piel morena clara, ojos de un color entre verde y castaño que la hacían parecer ligeramente fuera de lugar en esa sala llena de tonos beige y gris. Llevaba una chaqueta azul marino que era bonita pero sencilla, unos jeans oscuros y unas zapatillas blancas que definitivamente no eran de ninguna marca que Patricia Villanueva reconociera. Llevaba una mochila pequeña de tela cruzada sobre el pecho, y miraba alrededor con una mezcla de nerviosismo y determinación que resultaba difícil de ignorar. La recepcionista la recibió con una sonrisa y le indicó que se sentara. La joven eligió una silla en el extremo opuesto al grupo familiar, junto a la ventana. Se sentó. Se cruzó los dedos sobre el regazo y bajó la mirada hacia el suelo. Rodrigo fue el primero en notarla. La observó durante 3 o 4 segundos con esa mirada evaluadora que tienen las personas acostumbradas a clasificar a la gente antes de saludarla. Luego se inclinó hacia su esposa y le murmuró algo al oído. Patricia frunció el ceño levemente pero no dijo nada. Marcela la vio también. Luego miró a su marido. Gustavo asintió como siempre. Claudia fue la única que la miró directamente. Durante un momento, hubo algo en sus ojos que podría haber sido curiosidad genuina, incluso quizás una chispa de empatía. Pero duró apenas un segundo. Después miró hacia otro lado. El doctor Mora salió a recibirlos puntualmente a las 10 de la mañana. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello completamente blanco, y unas gafas de montura fina que le daban un aire de académico más que de abogado. Saludó a cada uno con la misma sonrisa profesional y los invitó a pasar a la sala principal. Era una sala más grande, con una mesa rectangular rodeada de 8 sillas. En el centro, perfectamente ordenados, había documentos, carpetas y un sobre cerrado con el sello de la notaría. El doctor Mora tomó asiento en la cabecera. La familia se distribuyó a los lados, intuitivamente por rangos. Rodrigo se sentó a la derecha del notario, Patricia junto a él, Marcela y Gustavo frente a ellos, Claudia en el extremo. La joven desconocida se sentó en el último lugar disponible, cerca del extremo opuesto a Rodrigo, junto a la ventana lateral. Dejó su mochila sobre el suelo junto a sus pies. El doctor Mora se aclaró la garganta. Antes de comenzar, dijo con esa voz pausada de quien sabe exactamente lo que está a punto de decir y cuánto va a pesar: quiero agradecer a todos su presencia. El fallecimiento de doña Carmen Villanueva, ocurrido el pasado 16 de octubre, nos convoca hoy aquí para dar lectura a su testamento,
redactado en plenas facultades mentales y debidamente certificado por 2 testigos el pasado mes de mayo. Rodrigo asintió con la solemnidad de quien ha estado esperando este momento durante semanas. Procedo entonces a leer el documento. Continuó el notario, abriendo la carpeta frente a él. Lo que siguió fue una lectura lenta, medida, en la que el doctor Mora fue describiendo los bienes de doña Carmen. La casa en el barrio de Santa Elena, valorada en aproximadamente 220.000 euros. Una cuenta bancaria con algo más de 86.000 euros en ahorros. Algunas joyas de familia. Y una pequeña propiedad rural, en las afueras de la ciudad, que nadie sabía que existía, valorada en otros 40.000 euros. En total, la herencia sumaba algo más de 346.000 euros. La familia escuchaba en silencio. Rodrigo había sacado discretamente una libreta y hacía pequeños cálculos con un bolígrafo. Patricia mantenía la misma expresión que alguien tiene cuando espera que le digan que ya puede recoger el premio que ya sabía que había ganado. Y entonces el notario llegó a la parte que nadie esperaba. En cuanto a los beneficiarios, leyó el doctor Mora, sin cambiar el tono de voz, con la misma calma con que había leído todo lo anterior. La señora Carmen Rosa Villanueva Peralta establece lo siguiente. La totalidad de sus bienes, incluyendo propiedades, ahorros, joyas y cualquier otro activo consignado en este documento, será transferida en su integridad a la señorita Valentina Reyes Villanueva, con documento de identidad número. El notario continuó leyendo el número de documento, pero en la sala ya nadie escuchaba los números. El silencio que siguió fue del tipo que no dura más de 3 o 4 segundos, pero que se siente como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Fue Patricia la primera en reaccionar. «¿Perdón?», dijo, con una voz que sonó más aguda de lo que probablemente pretendía. Rodrigo ya no miraba la libreta. Miraba al notario con la expresión de alguien que acaba de escuchar algo en un idioma que cree conocer pero que de repente no entiende. «¿Quién es Valentina Reyes Villanueva?», preguntó Rodrigo con una calma estudiada que no engañaba a nadie. El doctor Mora levantó la vista del documento y la dirigió hacia el extremo de la mesa, donde estaba sentada la joven de la chaqueta azul marino. «La señorita Valentina», dijo simplemente. Todas las cabezas giraron al mismo tiempo. Valentina no se movió. Mantuvo las manos sobre el regazo. Sostuvo las miradas sin bajar la suya. Pero había algo en la tensión de su mandíbula, algo en la forma en que respiraba un poco más despacio de lo normal, que revelaba que ese momento le costaba exactamente lo que parecía costarle. «Esto es un error», dijo Rodrigo. No era una pregunta. Era una declaración. «Le aseguro que no hay ningún error», respondió el notario con calma. «El testamento fue redactado en presencia de 2 testigos certificados y...» «¿Quién es esa chica?», interrumpió Marcela, mirando a Valentina directamente, con una franqueza que no tenía nada de amable. «Nunca la hemos visto. Nunca hemos escuchado ese nombre». «¿De dónde sale?». Valentina abrió la boca para responder, pero Rodrigo ya estaba hablando de nuevo. «Esto es exactamente lo que pasa», dijo, mirando al notario pero dirigiéndose claramente a toda la sala. «Las personas mayores son vulnerables. Mi madre tenía 82 años. En los últimos meses no estaba bien. Alguien se aprovechó de esa situación. Alguien se acercó a ella cuando estaba sola, cuando estábamos todos ocupados con nuestras vidas, y la manipuló para que firmara esto». «Con todo respeto», dijo el doctor Mora. «El testamento fue evaluado por un médico especialista antes de su firma, quien certificó que la señora Carmen se encontraba en plenas facultades cognitivas en el momento de la redacción. Los médicos también se equivocan», dijo Patricia sin dirigirse a nadie en particular, pero con un tono que lo decía todo. Gustavo asintió. Marcela se cruzó de brazos. Claudia no dijo nada. Miraba la mesa. Valentina respiró lentamente. «Si me permiten», dijo con una voz que era más firme de lo que cualquiera en esa sala habría esperado. «Yo entiendo que esto es una sorpresa. Entiendo que están confundidos. Y sé que tienen preguntas». «¿Preguntas?», repitió Rodrigo con una risa breve y sin humor. «Querida, lo que tenemos es la certeza de que algo aquí no está bien». «Rodrigo», intervino el notario con firmeza, «le pido que mantengamos la calma y...» «¿Cómo la conoció?», preguntó Claudia de pronto. Era la primera vez que hablaba desde que habían entrado a la sala. Su voz era distinta a la de sus hermanos. No era exactamente amable, pero tampoco era hostil. Era genuinamente curiosa. Valentina la miró. «Esa», dijo en voz baja, «es exactamente la pregunta correcta». Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron un torbellino. Rodrigo contrató a un abogado esa misma tarde. No uno cualquiera,
sino uno de esos abogados que tienen oficinas en el piso 17 de un edificio del centro, y que cobran 400 euros la hora. Se llamaba don Félix Aguirre, y era conocido en los círculos judiciales por ser precisamente el tipo de abogado que se necesita cuando uno quiere impugnar algo con rapidez y con toda la fuerza legal disponible. Marcela, por su parte, empezó a llamar a conocidos, a vecinos del barrio de Santa Elena, a la farmacéutica donde iba la abuela, al médico de cabecera. Buscaba testimonios que avalaran su teoría, que doña Carmen había sido manipulada, que alguien había aprovechado su soledad y su edad para influir sobre ella. Lo que encontró, sin embargo, no fue exactamente lo que esperaba. El médico de cabecera de doña Carmen, el doctor Fonseca, un hombre de unos 55 años con modales tranquilos y una paciencia infinita, le dijo a Marcela con toda la claridad del mundo que su madre había sido una de las personas más lúcidas que había conocido en sus años de ejercicio. Su memoria era extraordinaria para su edad. Nunca tuve ninguna preocupación sobre su capacidad de tomar decisiones. Ninguna. La farmacéutica del barrio, una mujer llamada Rosa, que conocía a la familia desde hacía 20 años, también dijo algo que Marcela no esperaba. Sí, a veces venía una chica joven con ella, una muchacha muy amable. La llevaba en coche, la ayudaba con las bolsas. Doña Carmen la llamaba mi niña. Pensé que era alguna sobrina o algo así. Marcela llegó a su casa esa noche sintiéndose como si hubiera salido a buscar una respuesta y hubiera vuelto con más preguntas de las que tenía. Rodrigo, en cambio, no tenía preguntas. Rodrigo tenía una estrategia. Iba a impugnar el testamento. Iba a demostrar que había habido influencia indebida. Y mientras los procesos legales avanzaban, iba a asegurarse de que nadie le pudiera sacar nada de lo que le correspondía por derecho. Esa semana ninguno de los 3 hermanos fue a la casa de la abuela en el barrio de Santa Elena. Valentina sí fue. Valentina Reyes había crecido en un apartamento pequeño en el barrio de La Esperanza, a 20 minutos en autobús del centro de la ciudad. Había crecido con su madre, Luisa Reyes, una mujer de origen colombiano que había llegado al país 22 años atrás con una maleta pequeña, un sueño grande y muy poco más. Luisa había sido costurera. Había trabajado en un taller textil durante años, luego en casas particulares haciendo arreglos, luego como modista independiente cuando sus manos ya conocían cada tipo de tela y cada tipo de costura. Había criado a Valentina sola, sin ayuda de nadie, con una mezcla de esfuerzo, alegría y esa dignidad silenciosa que tienen las personas que saben lo que les costó llegar donde están. Valentina había estudiado con becas, primero en el instituto, luego en la universidad, donde se licenció en trabajo social con mención en intervención comunitaria. Trabajaba en una ONG que atendía a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Llevaba 3 años en ese trabajo y era buena en lo que hacía, no solo porque conocía los protocolos, sino porque genuinamente le importaban las personas con quienes trabajaba. Así había conocido a doña Carmen. 2 años y medio atrás, Valentina había sido asignada a un programa de visitas domiciliarias para personas mayores que vivían solas. El nombre de Carmen Villanueva aparecía en la lista. Una señora de 80 años, sin pareja desde hacía 15 años, con hijos que vivían en la misma ciudad, pero que según los registros no visitaban con regularidad. Valentina había llamado a la puerta de esa casa pequeña del barrio de Santa Elena un martes por la tarde, sin saber absolutamente nada de lo que iba a ocurrir. Doña Carmen la había recibido con desconfianza al principio, como reciben las personas que han aprendido que no todo el que llega con buenas palabras tiene buenas intenciones. Pero Valentina no había intentado impresionarla ni ganarse su confianza con grandes gestos. Simplemente había sido honesta. Le había explicado quién era, para qué organización trabajaba, qué podía ofrecerle y qué no. Le había preguntado si necesitaba algo. Le había escuchado cuando la señora empezó a hablar, y doña Carmen había empezado a hablar. Al principio eran conversaciones superficiales. El barrio, los años que llevaba viviendo allí, los cambios que había visto. Luego vinieron las conversaciones más profundas. La abuela había comenzado a hablar de su vida con una candidez que sorprendió a Valentina. Había hablado de su marido, fallecido hacía 15 años, de su infancia en un pueblo del norte, de sus hijos y su relación complicada con ellos. Y en cierto momento, en una tarde de lluvia de hace casi 2 años, doña Carmen había hecho algo que Valentina no esperaba. La había mirado durante un largo silencio, con esos ojos pequeños y brillantes que tenía, y le había dicho: «Tú tienes los ojos de mi hijo Ernesto». Valentina había fruncido el ceño, confundida. «El que se fue», había dicho doña Carmen, con una voz que de pronto sonaba a algo entre tristeza y alivio. «El que nunca debió irse así».
El nombre de Ernesto Villanueva no existía en la historia oficial de la familia. Si uno le preguntaba a Rodrigo cuántos hermanos tenía, decía 2, Marcela y Claudia. Si uno le preguntaba a Marcela, decía lo mismo. Claudia, la más joven, quizás recordaba vagamente haber escuchado ese nombre cuando era muy pequeña, en una conversación a medias que los adultos interrumpieron cuando se dieron cuenta de que ella escuchaba. Pero era un recuerdo tan vago, tan enterrado bajo años de silencio deliberado, que durante mucho tiempo había dudado de si lo había soñado. Ernesto Villanueva había sido el segundo hijo de Carmen y Aurelio Villanueva. Había nacido 3 años después de Rodrigo y 4 antes de Marcela. Había crecido en esa misma casa del barrio de Santa Elena, que ahora era objeto de disputa legal. Había sido, según quienes lo recordaban, un muchacho diferente a su hermano mayor. Menos interesado en el dinero y el estatus. Más curioso, más sensible, con una tendencia a preguntar el porqué de las cosas que a su padre le resultaba irritante, y a su madre le producía una ternura que intentaba disimular. Ernesto había conocido a Luisa Reyes a los 23 años. Ella tenía 22. Él trabajaba en una empresa de transporte, y ella acababa de llegar al país con esa maleta pequeña y ese sueño grande. Se habían conocido en un parque, en una tarde de domingo, de la manera completamente ordinaria y completamente extraordinaria en que se conocen las personas que van a cambiarse la vida mutuamente. Se habían enamorado. Ernesto había llevado a Luisa a cenar, al cine, a pasear por la ciudad. Habían pasado meses felices, livianos, de esos que uno recuerda siempre con una mezcla de nostalgia y gratitud. Y entonces Luisa había quedado embarazada. Ernesto lo había recibido con miedo al principio, como reciben muchos jóvenes esa noticia, pero también con una alegría que no podía disimular. Había ido a hablar con su padre, y esa conversación había durado menos de 15 minutos. Aurelio Villanueva era un hombre de su época, de esas épocas en que ciertas cosas se decían sin filtro porque el filtro todavía no se había inventado o nadie lo consideraba necesario. Había escuchado a su hijo hablar de Luisa, de su origen, de su historia, y había respondido con una claridad brutal. En esta familia no hay lugar para ella ni para ese hijo. Si te quedas con esa mujer, te vas de esta casa. Si te vas de esta casa, no vuelves. Ernesto se había ido. Carmen había intentado mediar. Lo había intentado con su marido, con esas conversaciones de madrugada en voz baja que a veces tienen los matrimonios cuando los hijos ya están dormidos. Pero Aurelio era un hombre que no cambiaba de posición una vez que la había tomado. Y Carmen, que en ese entonces no tenía la misma voz que tendría 20 años después, cuando ya no tuviera nada que perder, había terminado cediendo al silencio. Ernesto y Luisa se habían ido a vivir juntos a otro barrio de la ciudad. Durante los primeros 2 años, Ernesto había intentado mantener contacto con su madre. Llamadas de teléfono furtivas, algunas cartas, un par de encuentros en cafés cuando Aurelio estaba en el trabajo. Carmen lo había visto nacer, verlo caminar, verlo crecer, y no podía simplemente apagar ese amor como se apaga una luz. Pero la presión familiar había sido enorme. Rodrigo, que siempre había seguido al pie de la letra el guión de su padre, cortó todo contacto con su hermano y no lo permitió en ninguna reunión familiar. Marcela, más joven, siguió la corriente sin cuestionar demasiado. Aurelio no volvió a pronunciar el nombre de Ernesto en casa, y Ernesto, sintiéndose cada vez más rechazado, cada vez más cansado de pelear por un lugar en una familia que había dejado claro que no lo quería si venía con Luisa, fue distanciándose. Valentina había nacido cuando Ernesto tenía 24 años. Había crecido sin conocer a los Villanueva. Su padre le había contado algunos fragmentos de su historia cuando ella era pequeña, las partes que se pueden contar sin hacer demasiado daño. Le había dicho que tenía una abuela que se llamaba Carmen y que vivía en Santa Elena, que tenía tíos que no querían conocerla. No le había explicado por qué con detalle, no hasta más tarde. Ernesto había muerto cuando Valentina tenía 17 años. Un accidente de tráfico en una carretera secundaria, una noche de febrero. Había muerto sin haberse reconciliado con su familia, sin haber vuelto a esa casa de Santa Elena, sin haber podido presentarle su hija a su madre. Luisa había llorado durante semanas. Valentina había llorado de una manera diferente, esa manera que tienen los adolescentes de llorar, en silencio y con rabia mezcladas, sin saber muy bien a qué dirigir ninguna de las dos. Y los Villanueva no habían ido al funeral. Doña Carmen lo había sabido. No de manera inmediata, no en el momento en que ocurrió. Aurelio ya había muerto para entonces y Carmen vivía sola en la casa de Santa Elena. La noticia le había llegado de una manera lateral, a través de un conocido del barrio que había visto el nombre en los periódicos locales,
y se lo había mencionado sin saber exactamente qué tipo de noticia era para ella. Carmen había permanecido en silencio durante mucho tiempo después de saberlo. Había sacado algunas cartas que guardaba en el fondo de un cajón, cartas de Ernesto de los primeros años, las que había podido conservar sin que Aurelio las encontrara. Las había leído y vuelto a leer durante días, y entonces había hecho algo. Había empezado a buscar, no con la rapidez que tiene la gente joven que sabe usar Internet con soltura, sino con esa perseverancia lenta y tenaz que tienen las personas mayores cuando deciden que quieren algo y no tienen prisa pero tampoco van a parar. Había preguntado a viejos conocidos del barrio que recordaban a Ernesto. Había llamado a la empresa donde él había trabajado. Había hablado con personas que conocían a Luisa Reyes. Y finalmente, 3 años antes de que Valentina tocara su puerta, Carmen había sabido que tenía una nieta. No había actuado de inmediato. Había guardado esa información durante meses, pensando en qué hacer con ella, sopesando el miedo al rechazo, la vergüenza de todo lo que había callado, la pregunta de si esa chica querría siquiera saber algo de ella, hasta que Valentina había tocado su puerta ese martes por la tarde, y Carmen la había visto, y había dicho: «Tienes los ojos de mi hijo Ernesto». Valentina no lo había entendido de inmediato. Lo había procesado lentamente, en esas primeras semanas de visitas regulares a la casa de Santa Elena. Doña Carmen había ido revelando la historia en capas, despacio, como quien destapa algo frágil que no quiere romper. Le había contado sobre Ernesto primero en términos generales, luego con más detalle, hasta que el retrato que Valentina fue construyendo en su mente empezó a coincidir con las imágenes que guardaba de su padre. Los mismos gestos que le había descrito su madre, las mismas maneras. Habían tenido que hacer pruebas. Carmen lo había pedido con una seriedad que emocionó a Valentina. Esa seriedad de las personas que quieren hacer las cosas bien porque ya han cometido suficientes errores de los que arrepentirse. Un kit de prueba de ADN domiciliario, enviado y procesado por un laboratorio certificado. Resultado que llegó en un sobre blanco que doña Carmen abrió con manos temblantes mientras Valentina estaba sentada frente a ella. El resultado confirmó lo que ambas ya sabían en algún lugar que no necesita pruebas. Eran abuela y nieta. A partir de ese momento, algo cambió en la casa de Santa Elena. No de manera dramática, no con grandes declaraciones, sino de la manera quieta y profunda en que cambian las cosas cuando dos personas que debían conocerse, finalmente se conocen. Carmen le había enseñado álbumes de fotos. Valentina había reconocido en ellos la nariz de su padre, su manera de inclinar la cabeza. Carmen le había contado historias de la infancia de Ernesto, que hacían reír a Valentina porque coincidían exactamente con lo que su madre le había contado. Y Carmen, por su parte, había encontrado en Valentina algo que llevaba muchos años buscando, sin saber del todo que lo buscaba. Alguien que la escuchara sin agenda. Sus hijos oficiales llamaban para preguntar cómo estaba, pero las conversaciones siempre terminaban derivando hacia la casa, los ahorros, los bienes. Los nietos la visitaban en Navidad con esa cortesía formal de quien cumple un ritual. Nadie se sentaba con ella simplemente a hablar. Nadie le preguntaba cómo había sido su vida, qué había aprendido, qué lamentaba, qué seguía queriendo. Valentina lo hacía. Y había algo más que Valentina hacía, sin saberlo, sin haberlo planeado, simplemente por quien era. Le decía la verdad. Le decía las cosas directamente, con respeto pero sin esa dulzura condescendiente con que muchos adultos tratan a las personas mayores, como si de pronto hubieran perdido la capacidad de manejar la realidad. Carmen lo apreciaba con una profundidad que era difícil de explicar a quien no lo había vivido. Habían tenido conversaciones sobre la familia que Valentina nunca había buscado tener, pero que Carmen necesitaba tener. Conversaciones sobre Rodrigo, sobre su manera de ver el mundo y el dinero, sobre Marcela y su tendencia a seguir la corriente de lo que pensaban los demás, sobre Claudia, la más pequeña, que Carmen describía con una mezcla de ternura y preocupación como la que todavía tiene alma pero tiene miedo de usarla. Y había habido una conversación, meses antes de que Carmen muriera, en la que Valentina había preguntado directamente qué quería hacer la abuela con todo lo que le había revelado. Si quería contactar a sus otros hijos. Si quería que la familia supiera de su existencia. Carmen había estado en silencio durante un largo momento. Ya lo saben, había dicho finalmente. Saben perfectamente lo que hicieron. Lo que le hicieron a Ernesto, a tu madre, a ti. No hace falta que yo se lo recuerde. Lo que hace falta es que enfrenten las consecuencias. La semana después de la lectura del testamento, Rodrigo consiguió la dirección del lugar donde trabajaba Valentina y se presentó sin avisar.
Llegó a media mañana, cuando Valentina estaba en una reunión con el equipo de coordinación. La secretaria de la ONG le dijo que tendría que esperar. Rodrigo esperó con la paciencia forzada de quien no está acostumbrado a esperar nada. Cuando Valentina salió y lo vio sentado en la sala de espera, hubo un momento breve en que ambos se miraron sin decir nada. ¿Podemos hablar?, dijo Rodrigo. Valentina lo llevó a una sala pequeña de reuniones. Se sentaron a una mesa estrecha. Rodrigo llevaba otra vez un traje, esta vez azul oscuro. Tenía los codos apoyados sobre la mesa y las manos juntas frente a él. La postura de alguien que está intentando proyectar control pero que en realidad lleva varios días durmiendo mal. «Quiero que seamos directos», dijo. «Adelante», respondió Valentina. «No sé quién eres. No sé cómo conociste a mi madre, pero lo que está claro es que te beneficiaste de la confianza de una mujer mayor que vivía sola y que no tenía la misma capacidad de discernimiento que tenía cuando era joven. Eso es manipulación. Quizás no lo veas así. Quizás te convenciste a ti misma de que tenías buenas intenciones. Pero el resultado habla por sí solo». Valentina lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. «¿Has terminado?», preguntó. «Por ahora». «Rodrigo», dijo Valentina con esa voz firme que ya había tenido en la oficina del notario. «Yo entiendo que esto duele, entiendo que es un shock, y en parte me parece justo que estés aquí preguntando, porque tienes preguntas legítimas. Lo que no voy a aceptar es que me acuses de manipulación cuando la única persona que tomó decisiones aquí fue tu madre, que era perfectamente capaz de tomarlas». «Eso está por verse», dijo Rodrigo. «Efectivamente», dijo Valentina. «Y mientras se ve, te sugiero que hagas algo». «¿Qué cosa?», pregunta en el barrio. «Habla con la farmacéutica, con el médico de cabecera, con los vecinos de la calle Santander que conocían a tu madre. Pregunta quién la visitaba. Pregunta cómo estaba. Y si tienes valor, pregunta también por qué estaba sola». Rodrigo no respondió de inmediato. «Somos una familia ocupada», dijo finalmente, con una voz que había perdido algo de su firmeza anterior. «Sé que lo son», dijo Valentina, y no dijo nada más. Algo que Valentina no le había dicho a nadie todavía era que tenía una caja de madera clara, con cierre de metal oxidado, que doña Carmen le había entregado personalmente 4 meses antes de morir, en una tarde de domingo en que habían comido juntas en la cocina de la casa de Santa Elena, y habían hablado durante horas sobre cosas que importaban, y cosas que no importaban pero que de alguna manera también importaban. «Esto es para cuando llegue el momento», le había dicho Carmen, entregándosela con las 2 manos, con esa solemnidad sencilla que tienen los gestos verdaderamente importantes. «¿Qué momento?», había preguntado Valentina. «Ya lo sabrás». La caja contenía varias cosas. Había cartas de Ernesto a su madre, escritas durante los primeros años después de que lo habían expulsado de la familia, llenas de ese dolor específico que tiene quien intenta seguir amando a alguien que no lo deja. Cartas en que pedía que le respondiera, que le dijera cómo estaba, que al menos le dijera que lo seguía queriendo, aunque no pudiera verlo. Había un diario, un cuaderno de tapa dura, azul marino, con la letra apretada de Carmen. No era un diario de cada día, sino más bien de momentos importantes, de cosas que la anciana necesitaba escribir para no olvidarlas o para procesar lo que sentía. Las entradas más recientes eran de los últimos 2 años, y muchas de ellas hablaban de Valentina, de lo que significaba para ella, de la alegría extraña y dolorosa de haberla encontrado tan tarde. Y había algo más. Algo que Valentina había visto al abrir la caja por primera vez y que la había dejado inmóvil durante un momento largo. Había una pequeña grabadora digital, de esas antiguas, del tipo que ya casi nadie usa. Y debajo de ella, un papel escrito a mano con la letra de Carmen que decía simplemente, «Cuando sea el momento». Valentina no había escuchado las grabaciones todavía. Las había guardado junto con el resto de la caja, en el armario de su apartamento, esperando ese momento del que Carmen había hablado sin explicar. Sabía, con una certeza que no necesitaba explicación, que ese momento estaba cerca. La que primero buscó a Valentina por iniciativa propia, sin presiones de Rodrigo ni estrategias de abogados, fue Claudia. La llamó un jueves por la noche, desde su teléfono personal, sin decirle nada a sus hermanos. Valentina reconoció el número porque el notario le había facilitado los datos de contacto de la familia en caso de que fuera necesario comunicarse. «Soy Claudia», dijo la voz al otro lado. La pequeña, la que no dijo nada en la reunión. «Te recuerdo», dijo Valentina. «¿Puedo hacerte una pregunta sin que pienses que te estoy atacando?» «Puedes intentarlo». Hubo una pausa breve. «¿La conociste mucho? ¿A mi madre?» Valentina tardó un momento en responder, porque la pregunta la tomó de una manera que no esperaba. «Sí»,
dijo finalmente. La conocí bastante. ¿Cómo era? Valentina se recostó sobre el sofá de su apartamento, mirando el techo. Era inteligente, dijo. Mucho más inteligente de lo que dejaba ver. Tenía ese hábito de parecer que solo escuchaba cuando en realidad estaba evaluando todo. Era muy directa cuando se le terminaba la paciencia, cosa que tardaba en ocurrirle pero que cuando ocurría, te enterabas. Le gustaba el café muy cargado y el dulce de guayaba y las telenovelas, aunque fingía que las veía por casualidad. Tenía mucho sentido del humor. Y tenía mucha pena guardada. Claudia no dijo nada durante varios segundos. Era así, dijo finalmente con una voz que había cambiado de textura. Sí, era exactamente así. Lo sé. Otra pausa. ¿Por qué no nos lo dijiste? En la reunión. ¿Por qué no dijiste directamente quién eras? Porque no era el momento, dijo Valentina. Y porque ninguno de ustedes me habría escuchado. Yo sí, dijo Claudia. Y sonó como si lo creyera de verdad. Yo te habría escuchado. Quizás, dijo Valentina. Pero necesitaba que todos estuvieran listos para escuchar. Y ese momento todavía no ha llegado. Fue Marcela quien, por caminos que no había planeado, encontró parte de la verdad. Había ido a la casa de Santa Elena buscando objetos de valor, cosas que pudiera catalogar para el proceso legal que Rodrigo estaba armando. Había recorrido la casa con esa mezcla de tristeza y eficiencia que tiene quien intenta no sentir demasiado mientras hace cosas que en el fondo le resultan incómodas. En el cuarto trasero, el que la abuela usaba como cuarto de costura y de archivo, Marcela había encontrado cajas. Muchas cajas. La abuela era de esas personas que guardan todo, por si acaso, porque crecer sin demasiado enseña que no sabes cuándo vas a necesitar algo que tiraste. En una de esas cajas, debajo de revistas viejas y de un álbum de fotos que Marcela había mirado superficialmente, había encontrado un sobre. Un sobre grande, de papel manila, con el nombre Ernesto escrito en el exterior. Marcela lo había abierto con manos que de pronto no le obedecían del todo. Dentro había cartas. Las mismas cartas que Valentina tenía en su caja, o más bien, las que Carmen había conservado como copias, o las que Ernesto no había llegado a enviar. Versiones anteriores, borradores, palabras que había escrito y reescrito intentando encontrar la manera de decir lo que sentía. Marcela se había sentado en el suelo del cuarto trasero y había leído durante casi 2 horas. Lo que leyó la dejó con una sensación que no sabía muy bien cómo nombrar. No era exactamente culpa, porque ella era la menor de los 3, y había seguido la corriente de lo que hacían los mayores. Pero tampoco era inocencia, porque al leer esas cartas entendió que había habido un precio para ese silencio, y que alguien más lo había pagado. Ernesto escribía bien, con una claridad emocional que sorprendió a Marcela, que no lo había conocido lo suficiente para saber qué esperar. Escribía sobre Luisa con un amor que era difícil de leer sin sentir algo. Escribía sobre el miedo que tenía de no ser buen padre. Escribía sobre el dolor de haber sido rechazado, no por haber hecho algo malo, sino simplemente por haberse enamorado de alguien a quien la familia no aprobaba. En una de las cartas, la última, escrita cuando Valentina tenía ya varios meses de vida, Ernesto escribía: «Mamá, tiene los ojos de los dos, los tuyos y los de Luisa. Ojalá algún día puedas verla». Marcela guardó el sobre con cuidado. Lo metió en su bolso. Y salió de la casa de Santa Elena sin catalogar nada de lo que había ido a catalogar. Esa noche le envió un mensaje a Valentina. «Creo que necesitamos hablar. Tú y yo. Sin Rodrigo». Si uno hubiera podido ver a todos los actores de esta historia simultáneamente durante esos días, habría visto algo interesante. Rodrigo preparando argumentos legales, rodeado de papeles, convencido de que la razón estaba de su lado y de que la ley y la razón son la misma cosa. Marcela sosteniendo un sobre de manila con cartas que le habían cambiado algo en el interior, sin saber muy bien qué hacer con eso. Claudia llamando a Valentina de noche, a escondidas de sus hermanos, con una honestidad que llevaba mucho tiempo sin practicar. Valentina en su apartamento, con la caja de madera sobre la mesa del comedor, mirando la grabadora y el papel que decía «cuando sea el momento», sabiendo que ese momento estaba ya muy próximo. Y Gustavo, el marido de Marcela, que seguía asintiendo a todo lo que Rodrigo decía, pero que esa semana había empezado a asentir con una fracción de segundo de retraso. Fue Valentina quien propuso la reunión. Lo hizo a través del notario, por los canales formales, con un correo breve y preciso en el que indicaba que tenía información relevante sobre la historia de la familia Villanueva, que consideraba necesario compartir con todos ellos antes de que cualquier proceso legal avanzara más.
Indicaba que la reunión debería ocurrir en la casa de doña Carmen en el barrio de Santa Elena, y que estaba dispuesta a responder todas las preguntas que tuvieran. Rodrigo recibió el correo, lo leyó 2 veces y llamó a su abogado. Don Félix Aguirre le aconsejó que fuera. Siempre es mejor saber qué tiene antes de que lo presente en un juzgado, le dijo. Rodrigo le transmitió la convocatoria a Marcela y Claudia. Les dijo que fueran, que era una oportunidad de ver qué argumentos tenía esa chica, qué pruebas, qué historia. Vamos a escucharla y luego decidimos cómo responder. Marcela dijo que sí, sin dudarlo. Claudia dijo que sí con alivio. Era un sábado por la tarde cuando los 4 se reunieron en la casa de Santa Elena. La casa era pequeña pero limpia, con esa dignidad que tienen las casas que han sido habitadas con cuidado durante muchos años. Las paredes del salón tenían fotografías colgadas con precisión. La cocina olía todavía levemente a algo, tal vez a las especias que Carmen había usado siempre, tal vez simplemente a la memoria de una persona que había vivido mucho tiempo en ese espacio. Valentina ya estaba allí cuando llegaron. Estaba sentada en el sofá del salón, con la caja de madera sobre la mesita de centro frente a ella. Llevaba la misma chaqueta azul marino que había llevado a la oficina del notario, como si no hubiera querido presentarse de manera diferente a quien ya los había visto. Rodrigo entró primero, miró la habitación, la miró a ella, miró la caja, tomó asiento en el sillón más grande, frente al sofá. Marcela se sentó a su lado. Claudia eligió una silla junto a la ventana, la misma posición que había elegido en la oficina del notario. Valentina los miró uno a uno. «Gracias por venir», dijo. «Dijiste que tenías algo que mostrarnos», dijo Rodrigo directamente. «Tengo varias cosas», dijo Valentina. «Y me gustaría contarles una historia antes de mostrárselas. Una historia que quizás conocen en parte y en parte no. Y les pido que me dejen terminar antes de responder nada». Rodrigo abrió la boca, pero Claudia lo miró brevemente, y por alguna razón eso fue suficiente para que esperara. Valentina habló durante casi 40 minutos. Les contó todo. Cómo había conocido a doña Carmen a través de su trabajo. Cómo la abuela había reconocido sus ojos. Cómo habían ido reconstruyendo juntas la historia de Ernesto, de Luisa, de ella misma. Les habló de las visitas, de las conversaciones, del resultado de la prueba de ADN. Les habló de su padre, de cómo había crecido, de la manera en que él había muerto sin volver a ver a su familia. Habló con una calma que no era indiferencia. Era la calma de alguien que ha procesado mucho dolor durante mucho tiempo y que ha llegado a ese lugar en que puede contar las cosas sin que la destruyan, aunque todavía duelan. Rodrigo escuchó con el ceño fruncido, los brazos cruzados, la postura de alguien que escucha buscando el argumento contrario. Pero a medida que avanzaba el relato, algo en su postura fue cambiando, casi imperceptiblemente. Marcela escuchó con los ojos muy abiertos, y en algún momento de la mitad del relato, sacó discretamente del bolso el sobre de papel manila que había encontrado en el cuarto trasero, y lo sostuvo entre las manos sin decir nada. Claudia escuchó con los ojos húmedos desde el principio, sin intentar disimularlo. Cuando Valentina terminó, la sala quedó en silencio. Era un silencio diferente al que había habido en la oficina del notario. Ese silencio había sido de shock, de rabia contenida, de incredulidad. Este silencio era de otro tipo. Era el silencio de cuando algo que no tenía nombre de pronto lo tiene. «Tengo pruebas», dijo Valentina sin apresurarse. «El resultado de la prueba de ADN, certificado por el laboratorio. Cartas de mi padre a vuestra madre que ella conservó. Y esto». Abrió la caja y sacó la grabadora. «Antes de morir, vuestra madre grabó varios mensajes. No sé exactamente cuántos ni exactamente qué dicen. Me dijo que los escuchara cuando llegara el momento. Creo que ese momento es ahora. Y creo que deben escucharlos conmigo». Nadie objetó. Valentina encendió la grabadora. La voz de doña Carmen llenó el salón. Era una voz que todos reconocían. Una voz con textura de años, ligeramente ronca, con esa cadencia particular que tienen las personas que han hablado mucho, y que cuando finalmente hablan de algo importante, lo hacen despacio. «Si estás escuchando esto, es porque llegó el momento que yo sabía que llegaría. Que mis hijos se enteraran de la existencia de Valentina y que intentaran hacer lo que suelen hacer con todo lo que no les conviene. Quitarlo, negarlo o ignorarlo». La voz hizo una pausa breve. «Quiero que sepan que tomé esta decisión completamente sola. Nadie me manipuló. Nadie me presionó. Lo que hice con mi herencia fue exactamente lo que quise hacer, porque tenía derecho a quererlo, y porque me lo habían ganado los que se lo merecían, y no los que simplemente esperaban que les tocara». Otra
pausa. Se escuchaba la respiración de Carmen, suave pero audible. Ernesto era mi hijo. Era mi hijo igual que Rodrigo y que Marcela y que Claudia. Y lo perdí no porque se fuera, sino porque lo dejé ir. Porque tuve miedo de mi marido, de lo que dirían, de perder la paz de casa. Y pagué por ese miedo durante el resto de mi vida, aunque nadie en esta familia lo supiera porque yo tampoco lo decía. Rodrigo había descruzado los brazos. Los tenía ahora sobre los muslos, las manos abiertas. Valentina no me buscó. Yo la encontré a ella, a través de su trabajo, y cuando llegó a mi puerta, reconocí a mi hijo en su cara y supe que la vida me estaba dando una oportunidad que no merecía, pero que iba a tomar de todas maneras. La voz se volvió más suave, pero no más débil. No les dejo nada a ustedes tres, no por venganza. Esto no es castigo, es consecuencia. Hay diferencia. Les dejo nada porque durante años vinieron a verme con una agenda, no con afecto. Me preguntaban por la casa, no por mí. Me preguntaban por los ahorros, no por si dormía bien o si tenía miedo por las noches, que sí lo tenía. Valentina me preguntaba esas cosas. Y se sentaba conmigo, aunque no hubiera nada que ganar. Marcela había bajado la cabeza. El sobre de papel manila estaba apretado entre sus manos. No les pido que la quieran. No les pido que finjan que son familia si no quieren serlo. Pero sí les pido que sean honestos, aunque sea una vez, sobre lo que pasó con Ernesto, sobre lo que le hicieron a él y a Luisa y a esa niña que nunca tuvo la culpa de nada. Sí les pido eso. Una última pausa. Valentina, si esto sale a la luz como sé que va a salir, haz lo que te dicte tu conciencia. Sabes que te crié para tenerla en buen estado. La grabación terminó. El salón quedó en silencio otra vez. Claudia lloraba sin disimulo, con esa manera directa e incontenible de llorar que tienen las personas que no han aprendido a contener ciertas cosas, y que quizás es la señal de que en el fondo no están tan perdidas como parecen. Marcela miraba el suelo. Luego miró el sobre de papel manila, lo abrió lentamente y sacó las cartas y las puso sobre la mesita, junto a la caja de madera, como si quisiera que todos supieran que ella también había encontrado algo. Rodrigo no lloraba. Rodrigo era el tipo de persona que no llora en público, que quizás no llora siquiera en privado. Pero había algo en su cara que Valentina nunca le había visto antes en los días que lo conocía. Había algo que podría describirse como la cara que tiene alguien cuando se da cuenta de que llevaba mucho tiempo mirando hacia un lado para no ver algo que de todos modos estaba ahí. Nadie habló durante un rato largo. Fue Rodrigo el que rompió el silencio, y lo hizo de una manera que nadie esperaba. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella?, preguntó, sin mirar a Valentina, mirando la grabadora. En total, ¿cuánto tiempo le dedicaste? 2 años y medio, dijo Valentina. ¿Cuántos días en ese tiempo? Casi todos, dijo Valentina. No todos, pero casi. Rodrigo asintió lentamente, como quien cuenta en su cabeza y obtiene un resultado que no le gusta. Si uno hubiera podido preguntarle a Valentina en ese momento qué quería, la respuesta habría sido más compleja de lo que la situación parecía sugerir. Valentina no quería venganza. No era esa clase de persona, y Carmen lo sabía cuando la eligió, en parte precisamente por eso. Lo que Valentina quería era más difícil de obtener que el dinero o que la validación legal. Lo que quería era algo que pocas personas consiguen de sus familias, incluso de las familias funcionales. El reconocimiento de lo que había ocurrido. La admisión de que Ernesto había sido expulsado de manera injusta. Que Luisa había sido rechazada por razones que no tenían nada de respetables. Que Valentina había crecido sin una familia que podría haber estado ahí. No una disculpa de catálogo, no un documento firmado, sino una conversación real, con los ojos abiertos, sin agenda. Por eso había propuesto, antes de que llegaran a la casa, algo que el notario había transmitido en el correo como una propuesta moral. La había formulado con cuidado, pensándola durante días. La propuesta era esta: Valentina no impugnaría nada. El testamento se cumpliría tal como Carmen lo había dispuesto. Pero Valentina ofrecía compartir voluntariamente una parte de la herencia, concretamente el 30% de los ahorros y la propiedad rural, a repartir entre los 3 hermanos. No porque tuviera obligación legal de hacerlo, sino porque doña Carmen le había dicho una vez que la generosidad no es lo que haces cuando es fácil, sino lo que haces cuando no tienes que hacerlo. A cambio, Valentina pedía una sola cosa: que los 3 hermanos reconocieran, en una reunión con el notario, con sus nombres y apellidos, lo que había ocurrido con Ernesto. No en los medios, no en ningún tribunal, solo ante el notario, en un documento privado que Valentina guardaría, no para usarlo como arma,
sino porque necesitaba que existiera en algún lugar escrito, como existen en algún lugar escrito las cosas que merecen ser reconocidas aunque sea tarde. Rodrigo tardó en responder. Habló con su abogado al día siguiente. Don Félix Aguirre evaluó la propuesta. Le explicó que impugnar el testamento era un proceso largo y costoso, y con un resultado incierto, dado que la señora había sido certificada como mentalmente capaz, y que había 2 testigos. Le explicó también que aceptar la propuesta de Valentina era, en términos estrictamente pragmáticos, la opción más razonable. Rodrigo escuchó todo esto en silencio. Luego le hizo una pregunta a su abogado que don Félix no esperaba. ¿Crees que hicimos algo mal? Con mi hermano. Don Félix tardó un momento. Eso no es algo en lo que yo pueda asesorarte, dijo finalmente. No te estoy pidiendo asesoramiento legal, dijo Rodrigo. Te estoy preguntando lo que piensas. Otra pausa. Creo, dijo don Félix con cuidado, que hay cosas que son perfectamente comprensibles en el contexto en que ocurrieron y que de todas maneras están mal. Rodrigo no respondió nada. Colgó el teléfono. Esa tarde llamó a Marcela. Tuvieron una conversación larga, más larga que cualquier conversación que hubieran tenido en años. Marcela le habló de las cartas. Le leyó algunos fragmentos. Rodrigo escuchó. Luego llamó a Claudia. ¿Sabías algo?, le preguntó. De Ernesto. Casi nada, dijo Claudia. Pero algo. Recordaba el nombre. Siempre supe que había algo que nadie me quería contar. ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué tú tampoco preguntaste?, respondió Claudia. Silencio. Tienes razón, dijo Rodrigo finalmente. Era la primera vez que Claudia le escuchaba decir esas palabras referidas a algo que importaba de verdad. La reunión con el notario ocurrió 2 semanas después. Era una mañana de diciembre, con esa luz baja y horizontal que tiene el invierno en esa ciudad, que hace que todo parezca más serio de lo que es o exactamente tan serio como es según cómo se mire. Se sentaron en la misma sala que la primera vez, alrededor de la misma mesa. Pero esta vez la distribución era diferente. Nadie se sentó por rangos. Valentina estaba en el centro de uno de los lados. Claudia se sentó a su derecha, de manera natural, sin pensarlo mucho. Marcela ocupó el lugar frente a ella. Rodrigo tomó asiento al final de la mesa, no en la cabecera sino en el extremo, como alguien que ya no necesita marcar territorio. El doctor Mora leyó el documento que Valentina había redactado con ayuda de su propio asesor legal. Era un documento privado, conciso, sin dramatismos. Describía los hechos de la historia de Ernesto Villanueva tal como habían ocurrido. La expulsión de la familia, el rechazo a Luisa Reyes, la existencia de Valentina, el silencio mantenido durante décadas. El documento no usaba palabras como culpables ni víctimas. Usaba nombres, fechas y hechos. El notario preguntó a cada uno de los 3 hermanos si reconocían los hechos descritos como verídicos. Claudia fue la primera en responder. Dijo que sí con una claridad que no necesitaba más palabras. Marcela tomó un momento. Miró el sobre de papel manila que había traído consigo, que había dejado sobre la mesa. Luego dijo que sí. Rodrigo fue el último. Pasó un tiempo que no era largo en segundos, pero que se sentía largo en otra unidad de medida que no tiene nombre, pero que todos conocen. Sí, dijo finalmente. Es verdad. El doctor Mora tomó nota. Archivó el documento. Les entregó una copia a cada uno. Luego leyó el acuerdo de distribución voluntaria que Valentina había propuesto. Los términos que ya todos conocían. El 30%, la propiedad rural y parte de los ahorros. Cuando le preguntaron a Valentina si confirmaba su propuesta de manera voluntaria, ella dijo que sí. Rodrigo la miró. No tienes por qué hacer esto, dijo. Y lo dijo de una manera que sonaba distinta a cualquier manera en que hubiera hablado antes. No era una estrategia. Era simplemente lo que pensaba. Ya lo sé, dijo Valentina. Por eso lo hago. Hubo una cosa más que ocurrió ese día. Después de que la reunión formal terminó y el notario salió un momento a preparar las copias finales de los documentos. Los 4 se quedaron solos en la sala por primera vez. Nadie sabía exactamente qué decir. Era esa situación en que todos los temas importantes ya han sido tocados, y lo que queda es algo que no tiene un formato claro todavía. Fue Claudia quien habló. ¿Cómo era ella al final?, preguntó mirando a Valentina. ¿Cómo estaba? Valentina pensó un momento. Estaba bien, dijo. Mejor de lo que la gente suele estar al final. Tenía esa sensación que da cuando uno siente que ha ordenado las cosas que quería ordenar. Como cuando terminas algo que llevaba mucho tiempo pendiente. Estaba tranquila. ¿Hablaba de nosotros?,
preguntó Marcela. Hablaba de todos ustedes, dijo Valentina. No con rabia, con pena, en algunos momentos, pero también con amor. Era complicado para ella. Siempre fue complicado. Era complicada ella también, dijo Rodrigo, y sonó como algo entre reproche y ternura, y quizás era exactamente eso. Lo era, dijo Valentina. Los mejores siempre lo son. Marcela sonrió brevemente, sin querer, y luego bajó la mirada. Claudia miró a Valentina con una expresión que era difícil de categorizar, una mezcla de todo lo que había sentido en esas semanas y de algo más reciente, algo que tenía que ver con la posibilidad de que esta historia no tenía por qué terminar aquí. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Claudia. Con nosotros, con todo esto. Valentina la miró. No lo sé, dijo honestamente. No tengo un plan. No vine aquí buscando una familia. Vine porque vuestra madre me pidió que hiciera lo correcto. Y lo hice. ¿Y si quisiéramos seguir viéndonos?, dijo Claudia, con esa directness que tenía y que probablemente era lo más parecido a su madre en toda la sala. Valentina tardó en responder. Entonces tendría que ser de verdad, dijo. No por la herencia, no por culpa, no para sentirse bien. Tendría que ser porque queremos conocernos. Si eso es lo que es, entonces sí. Si es otra cosa, prefiero que no. Claudia asintió. Me parece justo, dijo. Rodrigo no dijo nada, pero tampoco dijo que no. Cuando Valentina salió de la oficina del notario esa tarde, la luz de diciembre era ya baja y horizontal, y hacía que los edificios proyectaran sombras largas sobre la acera. Se puso los auriculares, metió las manos en los bolsillos de la chaqueta azul marino y empezó a caminar hacia la parada del autobús. Pensó en su madre, que esa mañana le había llamado antes de entrar para decirle que estaría pensando en ella, que estuviera tranquila, que Ernesto estaría orgulloso. Pensó en su padre, en la manera en que había hablado de esa familia, con ese dolor particular de quien ama a personas que no saben recibirlo. Pensó en lo que habría sentido si hubiera podido estar en esa sala. Si habría sentido algo parecido a lo que ella sentía en ese momento. Que no era exactamente triunfo y no era exactamente paz, sino algo intermedio. Algo que no tiene un nombre preciso, pero que se reconoce cuando llega. Pensó en doña Carmen. Pensó en esa primera tarde de martes en que había tocado la puerta de la casa de Santa Elena sin saber absolutamente nada de lo que iba a ocurrir. En la manera en que la anciana la había mirado desde el umbral con esa desconfianza inicial que fue cediendo despacio, como cede el hielo cuando el invierno empieza a volverse otra cosa. En cómo habían pasado de ser una trabajadora social y una usuaria, a ser algo que no tenía un nombre en los formularios pero que era real de todas maneras. Había habido una tarde, hacía casi un año, en que Carmen estaba especialmente callada. Era uno de esos días en que la anciana no tenía ganas de hablar, cosa que ocurría de vez en cuando, y Valentina había aprendido a respetar ese silencio sin llenarlo. Se habían sentado juntas en el pequeño jardín de la parte trasera de la casa, Carmen en su silla de mimbre y Valentina en el escalón de piedra junto a ella, tomando café, mirando el cielo. En algún momento Carmen había dicho, sin mirarla, con esa voz de quien piensa en voz alta más que de quien habla a alguien: me pregunto si hice demasiado tarde las cosas bien. Valentina había estado en silencio un momento. Quizás, había dicho finalmente, pero las hizo. Carmen había asentido levemente, con esa economía de gestos que tiene la gente que ya no necesita demostrar nada. Eso tendrá que bastar, había dicho. Y Valentina, caminando ahora por esa acera de diciembre con los auriculares puestos y las manos en los bolsillos, pensaba que sí, que bastaba. Que no todo lo que llega tarde llega en vano. Que hay cosas que no se pueden reparar completamente pero que igualmente vale la pena intentar. Que Carmen había sabido eso mejor que nadie en esa familia, y que quizás ese era el verdadero legado que le había dejado. No la casa, no los ahorros, no la propiedad rural, sino esa manera de ver las cosas. Hubo algo que Valentina no había contado en la reunión de la casa de Santa Elena. Una cosa que guardaba para ella sola, no porque fuera un secreto estratégico, sino porque era suyo de una manera que no necesitaba ser compartida con nadie más. Meses atrás, antes de que Carmen se pusiera verdaderamente mal, habían tenido una conversación que Valentina recordaría durante mucho tiempo. Era una tarde de verano, con las ventanas abiertas y el sonido del barrio entrando suavemente, el ruido de los niños jugando en la calle, y el motor de algún coche y el ladrido distante de un perro. Carmen le había preguntado algo que Valentina no esperaba. ¿Qué quieres tú? No para mí, no para la familia,
no para nadie más. ¿Qué quieres para ti? Valentina había pensado durante un momento real, no ese momento corto que uno usa para parecer que piensa cuando en realidad ya sabe lo que va a decir. Quiero terminar el máster, había dicho finalmente. Llevo 2 años aplazándolo porque no tenía tiempo ni dinero. Y quiero tener una casa propia algún día. No grande. Solo mía. Carmen la había mirado con esa expresión que tenía cuando algo le parecía importante. Eso es todo. Y quiero que mi madre descanse, había dicho Valentina, con una voz que cambió un poco de textura. Lleva toda la vida trabajando y nunca ha parado. Carmen había asentido despacio. Eso sí que puedo ayudarlo, había dicho. Valentina no había entendido exactamente a qué se refería en ese momento. Lo entendió después, cuando el notario leyó el testamento y mencionó la cantidad exacta de 86.000 euros en ahorros. Luisa Reyes había recibido una llamada de su hija esa noche, después de la lectura del testamento. Una llamada en que Valentina le había explicado todo, con la mayor calma que había podido sostener. Luisa había escuchado en silencio durante casi todo el relato. Cuando Valentina terminó, su madre había tardado un momento en responder. ¿Y tú estás bien?, había preguntado Luisa. No, ¿cuánto dinero? Ni, ¿qué va a pasar? Simplemente eso. Estoy bien, mamá, había dicho Valentina. Entonces todo lo demás se arregla. En las semanas que siguieron, las cosas avanzaron con esa lentitud burocrática que tienen los procesos legales, incluso cuando ya nadie los disputa. El abogado de Rodrigo presentó el retiro formal de la impugnación. El notario procesó los documentos de transferencia. Los valores fueron calculados, las propiedades tasadas nuevamente, los trámites completados con esa precisión aburrida y necesaria sin la cual nada de lo importante puede ocurrir. Rodrigo llamó a Valentina una tarde de esas semanas. Fue una llamada breve. Quería decirte algo, dijo. Dime. Lo que dije en la oficina del notario el primer día. Lo de la manipulación y lo de que eras una extraña que se había aprovechado de mi madre. Lo recuerdo, dijo Valentina. Estaba equivocado. No solo porque resultó que no era así, sino porque lo dije de la manera en que lo dije. Como si ya lo supiera. Y no lo sabía. Valentina no respondió de inmediato. Lo entiendo, dijo finalmente. No te pido que lo olvides, dijo Rodrigo. Solo quería que supieras que me doy cuenta. Eso importa más de lo que crees, dijo Valentina. Rodrigo colgó, y Valentina se quedó un momento con el teléfono en la mano, mirándolo, pensando que a veces las personas sorprenden. No siempre, no todas, pero a veces. Luisa Reyes fue a la casa de Santa Elena una tarde de enero. No lo había planeado exactamente. Valentina le había dicho que podía ir cuando quisiera, que la casa era suya también ahora, o al menos que tenía todo el derecho de entrar en ella. Luisa había tardado semanas en decidirse. Fue sola. Valentina le había ofrecido acompañarla, pero Luisa le había dicho que necesitaba hacer eso a su manera, que había cosas que uno tiene que hacer solo para poder hacerlas bien. Entró con la llave que Valentina le había dejado. Recorrió la casa despacio, con esa manera de moverse que tiene la gente cuando está en un lugar que le resulta al mismo tiempo completamente desconocido y profundamente familiar. Se detuvo frente a las fotografías del salón. Las miró una a una. Había fotos de Carmen joven, de Aurelio, de los hijos pequeños, y en un rincón de la estantería, enmarcada en un portarretratos sencillo de madera, había una fotografía que Luisa no había visto antes. Era una foto de Ernesto, una foto que Luisa no conocía, tomada en algún momento que ella no había presenciado, quizás de cuando era adolescente, pero era inconfundiblemente él. La manera de inclinar la cabeza, la expresión de los ojos, esa ligera curva en la comisura de la boca que Valentina había heredado. Luisa se quedó mirando esa fotografía durante un tiempo que no supo medir. Luego la tomó con cuidado, la sostuvo entre las manos y simplemente dijo en voz baja, en el silencio de esa sala donde nadie la escuchaba: aquí estaba. No como reproche, no como pregunta, como constatación, como cuando uno finalmente puede nombrar algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saber exactamente qué buscaba. Dejó la fotografía en su lugar, salió de la casa, cerró la puerta con cuidado. Esa noche llamó a Valentina y le dijo que había ido, que había estado, que estaba bien. ¿Cómo era la casa?, preguntó Valentina. Era su casa, dijo Luisa. Y eso lo decía todo. Había una pregunta que flotaba sobre toda esta historia. Una pregunta que los que la conocieron desde afuera se hacían, y que quienes estuvieron en el centro de ella también se hacían a veces, en silencio y en sus propios momentos.
¿Hizo bien Carmen? ¿Fue justo dejar a sus hijos sin nada? ¿Fue justo usar la herencia como instrumento de un juicio que ella misma había demorado demasiado en pronunciar? Tenía el derecho de castigar a sus hijos por los errores de una generación anterior, por las decisiones que su marido había tomado, y que ella no había tenido el valor de contradecir. No había una respuesta simple. Carmen no había sido una madre perfecta. Había callado cuando debía haber hablado. Había cedido cuando debía haber resistido. Había permitido que la expulsaran a su propio hijo de su vida sin oponer suficiente resistencia, y ese era un peso que había cargado durante décadas sin decírselo a nadie. Pero también había hecho algo que pocas personas hacen. Había mirado su propia historia sin intentar reescribirla para quedar bien. Había visto sus errores con claridad y había decidido, en el tiempo que le quedaba, hacer algo con esa claridad. No para salvarse quizás, porque ya era tarde para salvarse de ciertas cosas, sino para que la historia no terminara exactamente donde había empezado. Y si eso implicaba decisiones que a algunos les parecerían injustas, eso también era parte de la verdad. La justicia perfecta es una aspiración. La justicia real es lo que queda cuando las personas imperfectas intentan hacer lo correcto con las herramientas que tienen y el tiempo que les queda. Valentina pensaba en eso a veces, y no tenía una respuesta definitiva, pero tampoco la buscaba. Había aprendido de Carmen, precisamente, que no todas las preguntas necesitan respuesta. Algunas solo necesitan ser sostenidas con honestidad. El máster que Valentina había querido terminar comenzó en septiembre del año siguiente. Era un máster en intervención social con personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad. Valentina lo había solicitado 3 años atrás y lo había aplazado 2 veces por razones económicas. Esta vez lo pudo hacer. El primer día de clase, la profesora les había pedido a todos que se presentaran y que dijeran, en 1 o 2 frases, por qué habían elegido ese campo. Cuando le llegó el turno a Valentina, había pensado durante un momento brevísimo en qué decir. Porque una vez una señora mayor me abrió la puerta de su casa, dijo. Y resultó que detrás de esa puerta había una historia completa que nadie había querido escuchar. Y creo que hay muchas puertas así. La profesora la había mirado con una sonrisa breve. Bienvenida, había dicho simplemente. Claudia y Valentina se vieron 4 veces antes de fin de año. La primera vez fue casi accidental. Un café que surgió de un mensaje de Claudia que decía simplemente, ¿tienes tiempo esta semana? Y que Valentina respondió que sí. Hablaron durante 2 horas en una cafetería del centro, de cosas que tenían que ver con la abuela y luego de cosas que no tenían nada que ver con la abuela. Y eso fue, quizás, la señal más clara de que había algo real en construcción. La segunda vez, Claudia la invitó a una exposición de fotografía que le gustaba. Valentina fue. La exposición era sobre retratos de personas mayores en distintas partes del mundo, y ambas se detuvieron en silencio frente a las mismas fotos, y luego lo comentaron y luego rieron por cosas que no tenían nada que ver con las fotos y todo que ver con ellas. La tercera vez fueron juntas a la casa de Santa Elena, que Valentina estaba empezando a poner en orden para decidir qué hacer con ella, si venderla o quedársela, o quizás alquilarla a alguien que la cuidara como merecía ser cuidada. Claudia había ayudado durante horas a ordenar, a clasificar, a decidir qué guardar y qué dejar ir. Habían encontrado cosas que les habían dado risa, y cosas que les habían dado pena, y cosas que no eran ninguna de las dos, sino algo propio de la complejidad de revisar la vida de alguien que ya no está. La cuarta vez fue una cena, ya en diciembre, en el apartamento de Valentina. Claudia había traído vino y Valentina había cocinado lo que sabía cocinar, que no era mucho, pero que estaba hecho con intención. Luisa había pasado por allí un momento, de camino a otra parte, y se había quedado casi 1 hora hablando con Claudia sobre cosas de las que ninguna de las dos hubiera imaginado que tenían tanto que decirse. Cuando Luisa se fue, Claudia había mirado a Valentina con una expresión que no era exactamente una pregunta, pero que tampoco era solo una afirmación. «Tu madre es extraordinaria», había dicho. «Lo sé», había dicho Valentina. Ernesto tuvo suerte de haberla conocido. Valentina asintió. «Ella dice que la suerte fue de ella», dijo. «Siempre lo dice». Marcela llamó a Valentina una sola vez, un domingo por la mañana, varias semanas después de que todo había terminado formalmente. La llamada duró poco más de 10 minutos. Marcela no fue directamente a lo que quería decir. Habló primero de otras cosas, del tiempo, de unos trámites pendientes, de una pregunta técnica sobre el proceso de transferencia que en realidad ya tenía resuelta. Valentina escuchó todo sin apresurarse. «Las cartas que encontré en el cuarto de costura. Las de mi hermano. Sí. Las tengo aquí. No sé qué hacer con ellas. Son tuyas si las encontraste», dijo Valentina.
No tienes que hacer nada con ellas si no quieres. Es que las leí muchas veces. Las sigo leyendo. Valentina no dijo nada durante un momento. Eso también está bien, dijo finalmente. ¿Crees que él lo habría entendido?, preguntó Marcela. Todo lo que pasó. ¿Crees que lo habría entendido o que todavía estaría dolido? Era una pregunta que Valentina no podía responder con certeza, porque nadie puede responder eso con certeza. Pero sí podía responder lo que conocía. Mi padre era alguien que no guardaba rencor, dijo. No porque no sufriera, sino porque el rencor le parecía demasiado caro. Así me lo describía mi madre. Si hubiera podido elegir, creo que habría elegido entender. Marcela estuvo en silencio durante un momento. Gracias, dijo finalmente, con una voz que era pequeña pero que era real. De nada, dijo Valentina. Rodrigo no volvió a llamar después de aquella primera vez. Pero hizo algo que Valentina supo por Claudia semanas después. Fue a la tumba de Ernesto. Claudia se lo contó con cuidado, como si no estuviera segura de si debía contarlo o de qué significaba exactamente. Le dijo que Rodrigo había ido solo, un miércoles por la mañana, al cementerio donde estaba enterrado su hermano, y que había estado allí durante un rato, sin flores porque no había pensado en llevar flores, simplemente parado frente a la lápida. Valentina escuchó esto y no dijo nada durante un momento. ¿Cómo lo sabes?, preguntó finalmente. Me lo dijo él, dijo Claudia. No directamente. Me llamó esa tarde y me preguntó si yo sabía dónde estaba enterrado y se lo dije, y al día siguiente me dijo que había ido. Así, sin más. Como si necesitara que alguien lo supiera, pero no supiera cómo convertirlo en una conversación más grande. Valentina pensó en Rodrigo parado frente a la tumba de un hermano al que casi no había conocido, sin flores, sin palabras preparadas. Pensó que quizás eso era lo más honesto que podía hacer alguien que había pasado décadas sin hacer nada, y que ahora intentaba hacer algo aunque no supiera exactamente qué. Cuéntame si va a ir de nuevo, dijo Valentina. ¿Por qué? Porque la próxima vez podría llevar flores, dijo Valentina. Y yo podría decirle cuáles eran las que le gustaban a mi padre. La casa de Santa Elena quedó en pie. Valentina decidió no venderla. Después de pensarlo mucho, de dar vueltas alrededor de esa decisión desde distintos ángulos, lo que le pareció más justo y más coherente con todo lo que había ocurrido era mantener la casa y usarla. Habló con su organización. Propuso un proyecto que llevaba tiempo incubando en su cabeza. Un espacio de encuentro intergeneracional en el barrio de Santa Elena. Un lugar donde personas mayores que vivían solas pudieran reunirse con voluntarios jóvenes, donde se ofrecieran talleres, conversaciones, compañía. Un lugar que no fuera una institución sino una casa, que no oliera a protocolo sino a café. La organización aprobó el proyecto. Los fondos para los primeros 6 meses vinieron de una parte de la herencia que Valentina destinó específicamente a eso. El primer día de funcionamiento, Valentina abrió la puerta de la casa de Santa Elena a las 10 de la mañana. Habían llegado 5 personas mayores del barrio, referidas por diferentes servicios comunitarios. Habían llegado también 3 voluntarios jóvenes, estudiantes de trabajo social y psicología, con esa mezcla de entusiasmo y nerviosismo que tienen los que están al principio de algo. Valentina había preparado café. Había puesto sillas en círculo en el salón, que ahora tenía las mismas fotografías en las paredes, pero también algo nuevo, algo vivo, el movimiento y la voz de personas que estaban allí porque querían estar. Claudia había venido ese día, no como voluntaria formal, sino simplemente para ver, para estar. Se había sentado en una de las sillas del círculo junto a una señora de 78 años que se llamaba Amparo y que en la primera hora de conversación le había contado su historia completa con la precisión de alguien que lleva mucho tiempo esperando que alguien se la pida. Valentina los había observado desde la cocina mientras preparaba la segunda ronda de café. Había pensado en Carmen. Había pensado en cuánto le habría gustado ver esto. No de manera sentimental, no con lágrimas, sino con esa mirada práctica y aguda que tenía la abuela. Esa manera de evaluar las cosas por lo que son, y no por lo que uno quisiera que fueran. Habría mirado el salón, habría mirado a Claudia hablando con Amparo, habría mirado a los jóvenes con sus cuadernos y su nerviosismo, y probablemente habría dicho algo seco y exacto como, así se hace, o simplemente habría asentido con esa economía de gestos que era su manera de decir que algo estaba bien. Valentina sonrió sola, de pie junto a la cafetera, en la cocina de esa casa pequeña del barrio de Santa Elena. Hay cosas que esta historia enseña y que vale la pena nombrar, no como moraleja de cuento, sino como lo que son, verdades que la vida demuestra de vez en cuando se da la combinación exacta de circunstancias y personas. La primera es que el silencio tiene un precio, no siempre se paga de inmediato,
A veces el silencio dura décadas, parece no costar nada, parece incluso cómodo. Pero hay algo que se va acumulando, despacio, en los rincones de una familia, en los cajones de una casa, en la memoria de las personas que estuvieron allí y que no pueden olvidar aunque lo intenten. La segunda es que el amor puede llegar tarde y seguir siendo real. Carmen llegó tarde a Valentina. Valentina llegó tarde a Carmen. Ninguna de las dos podía recuperar el tiempo que no habían tenido. Pero lo que construyeron en el tiempo que sí tuvieron fue suficientemente verdadero como para cambiar lo que había que cambiar. La tercera es que la justicia real rara vez tiene la forma que uno imagina cuando la desea. No fue un tribunal. No fue una confrontación dramática con vencedores y vencidos. Fue una reunión en una sala de notaría, con documentos y café frío, y personas que tuvieron que decir en voz alta cosas que habrían preferido seguir callando. Fue una grabación en una pequeña grabadora digital donde una voz vieja decía la verdad con la claridad que da el no tener ya nada que perder. Fue una casa convertida en algo útil, en algo vivo. Y la cuarta, quizás la más difícil de sostener pero también la más necesaria, que las personas pueden cambiar. No todas, no siempre, no completamente. Pero Rodrigo fue a una tumba sin flores un miércoles por la mañana. Marcela sigue leyendo cartas que no está obligada a leer. Claudia eligió el lado de la verdad antes de que fuera la opción más conveniente. Eso también es real. Eso también cuenta. Una noche, varias semanas después de que la casa de Santa Elena había abierto sus puertas como espacio comunitario, Valentina se quedó sola allí después de que todos se habían ido. Recorrió la casa despacio, apagando luces. Se detuvo en el salón. Las sillas ya estaban recogidas. Las fotografías seguían en la pared, exactamente donde Carmen las había puesto. Se sentó un momento en el sillón grande, el que había sido el de Carmen durante años, el que todavía tenía esa forma particular que adquieren los sillones cuando alguien los ha usado durante mucho tiempo. Sacó el teléfono. Llamó a su madre. Luisa respondió al segundo tono. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Luisa. «Bien», dijo Valentina. Vino Claudia. Y Amparo contó toda su historia de principio a fin, y Claudia la escuchó toda. «¿Quién es Amparo?». «Una señora del barrio. 78 años, vivía sola, nadie la visitaba casi nunca». «¿Ah? ¿Y Claudia?». «Claudia tiene más de su abuela de lo que cree». Luisa estuvo en silencio un momento. «¿Estás bien tú?», preguntó. Valentina miró el salón, las fotografías, la luz baja, el olor a café que todavía persistía levemente en el aire. «Sí», dijo. «Estoy bien». «¿Segura?». «Segura, mamá. Estoy en casa». No lo había dicho con ese significado cuando empezó a decirlo. O quizás sí. Quizás desde el primer momento en que había entrado en esa casa supo, de alguna manera que no podía articular entonces, que ese lugar tenía algo que ver con ella, con su historia, con lo que llevaba sin saber qué buscaba. Colgó el teléfono. Se quedó sentada en el sillón de Carmen durante un rato más, en silencio, sin necesitar nada. Afuera, en el barrio de Santa Elena, la noche avanzaba despacio como avanzan las noches de invierno, con esa quietud particular que tienen los barrios viejos cuando el día termina y las calles se quedan con sus propios sonidos. El ruido distante de algún coche, el ladrido lejano de un perro, el viento entre las hojas de los árboles que llevan décadas plantados en las aceras y que han visto pasar más historias de las que nadie podría contar. Valentina Reyes Villanueva apagó la última luz, cerró la puerta de la casa de Santa Elena y caminó hacia el autobús bajo el cielo oscuro de diciembre, con la chaqueta azul marino y las manos en los bolsillos y algo en el pecho que no era exactamente alegría ni exactamente paz, sino quizás lo que hay cuando las dos cosas se mezclan con la conciencia de que se hizo lo correcto, no porque fuera fácil, sino precisamente porque no lo era. Y eso, al final de todo, era suficiente. Era más que suficiente. Historias como esta nos recuerdan que las decisiones que tomamos, incluso las que llegan tarde, pueden cambiar el destino de muchas personas. A veces la verdad tarda años en salir a la luz, pero cuando finalmente aparece, puede sanar cosas que parecían imposibles. Ahora dime algo. Si hubieras estado en el lugar de Carmen, ¿habrías hecho lo mismo con la herencia? ¿O crees que sus hijos merecían otra oportunidad? Te leo en los comentarios. Y si te gustan historias reales que nos hacen reflexionar sobre la familia, la justicia y las segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.